Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a topar algo muy importante, que es una biblioteca de diseño que se llama Toolbox. Toolbox básicamente es como una ferretería. Todo lo que encuentran en el mercado está en Toolbox. Entonces vamos a realizar un ejemplo súper sencillo para que ustedes tengan una idea de cómo es el proceso de funcionamiento. Entonces vamos a hacer una lámina de acero de un espesor de unos 5 milímetros. Entonces con diámetro, con distancias X, venimos de chapa metálica abrida y vamos a seleccionar 5 milímetros. Ya, ahora sí vamos a realizar una perforación con asistente de taladro de un M8 y venimos a posiciones y seleccionamos cualquiera de las dos caras. Con eso ya tenemos nuestra perforación donde va a sobreponerse nuestro perno con una tuerca. Entonces venimos ya a biblioteca y aquí seleccionamos Toolbox. Básicamente Toolbox funciona en un ensamble, o sea, necesitamos necesariamente crear un ensamble. Para ello necesitamos guardar nuestra pieza. Entonces aquí vamos a colocar un nombre X y guardamos. Ya se crea nuestra posición. No se olviden que nuestra primera pieza en salir a la pantalla es la que permanece fija. Ahora sí venimos a nuestra operación de vamos a anclar esto y venimos a Toolbox. Básicamente en Toolbox encontramos todo el sistema internacional. En el sistema latinoamericano usamos el sistema inglés y el sistema internacional, que es la ISO. Entonces nos dirigimos a ISO y vamos a realizar un ejemplo de perno con tuerca. Entonces aquí vamos a seleccionar un perno y aquí vamos a dar clic derecho y crear pieza. En esta pieza vamos a seleccionar un diámetro M8 y aquí vamos a darle dos medidas para que todo el contorno sea de rosca. Aquí básicamente por lo general siempre les aparece el método simplificado, pero para este caso vamos a utilizar el método cosmético para que se vea nuestra rosca. Entonces ya tenemos nuestro perno. Ahora básicamente necesitamos realizar nuestra tuerca. Entonces para ello lo mismo, venimos al sistema internacional y vamos a seleccionar tuercas de hexagonales y tuerca simple. Clic derecho, crear pieza y vamos a seleccionar un M8. Entonces aquí seleccionamos M8 y eso sería todo y aceptamos. Ya, y lo mismo realizamos en nuestro ensamble, insertar y seleccionamos nuestra tuerca. Ya, y ahora sí vamos a proceder a ensamblar nuestros elementos. Para ello venimos a relación de posición, seleccionamos los dos diámetros y aceptamos. Ya, y ahí está perfecto. Y ahora vamos a ensamblar nuestra tuerca. Entonces para ello seleccionamos las dos caras y los dos diámetros. Ya, y ahí ya está concluido. Y esto para que no se nos desplace también lo mismo, seleccionamos la cara interna y aceptamos. Ya, ahora sí ya tenemos ensamblado nuestra perna con nuestra lámina y nuestra tuerca. Eso básicamente es lo que nos ayuda a realizar Toolbox. Entonces algo también que añadir para este video es que en Toolbox encontramos también miembros estructurales como el acero. Entonces en este caso también vamos a hacer una viga de acero. Esto también es importante. Vamos a crear pieza y aquí vamos a seleccionar una longitud X. Entonces aquí vamos a poner 500. Aquí vamos a seleccionar. También estas medidas son aleatorias, solo quiero para que ustedes entiendan cómo es el proceso. Entonces vamos a seleccionar de 240, ya, y aceptamos. Ahora sí venimos a insertar y vamos a seleccionar nuestra viga. Básicamente aquí tenemos ya nuestra viga. En este caso si ustedes se equivocaron en poner la longitud, vamos a editar. Esto básicamente se utiliza cuando son en longitudes.
y cuando la longitud es variable. Esto no se puede hacer mucho en pernos ni tuercas porque la longitud ya es estándar. Entonces aquí vamos a encontrar vigas de 6 metros y solo necesitamos un pedazo. O sea, en este caso ustedes se equivocaron en dar la medida. Entonces es súper sencillo. Venimos a abrir, aceptar, y aquí venimos a las operaciones. En este caso vamos a la operación de extruir y aquí vamos a dar clic derecho, editar operación, y aquí vamos a poder editar nuestra operación. En este caso no es de 500 milímetros sino de 1000, entonces aquí colocamos 1000 milímetros y aceptamos. Ya, eso sería todo. Aquí ya es con respecto a esto, vamos a utilizar nuestra portada y eso sería todo. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Apliquen bastante la herramienta de Toolbox para sus diseños en ensamble. Adiós.